Hola familia, una vez más le damos las gracias por darnos la bendición de acercarnos a sus hogares, asimismo a nuestros amigos, que nos han permitido acercarnos a su corazón, a su mente, a través de la reflexión de la palabra de nuestro Dios. Que Dios bendiga sus vidas. En esta oportunidad vamos a tomar un pasaje muy importante, y esto es en el Evangelio de Lucas capítulo 5. Este es un momento en el que Cristo se encuentra por llamar a aquellos que serán sus apóstoles, y su enseñanza es de enorme importancia para cada uno de nosotros, debido a que a través de este pasaje nosotros vamos a tomar lo que son consejos importantes, consejos para dar pasos importantes. Es la reflexión para estos minutos, consejos para dar pasos importantes. Y realmente podemos observar, estos hombres no se habían puesto quizás en pensar que iban a llegar a ser esos instrumentos poderosos, instrumentos que también usted y yo podríamos llegar a ser, instrumentos que usted y yo podríamos también alcanzar en esa magnitud de intención, de deseo, de fe, de voluntad, en este mundo de lo que es el evangelismo y poder enseñar las palabras maravillosas de nuestro Señor. Por favor, acompáñenme, sin más preámbulo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 5. Vamos a tomar los primeros versos. Vamos a dar un poco de lo que es la interpretación y la idea, sobre todo, que necesitamos usted y yo tener. El Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 1, nos dice de la siguiente manera. Aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. El consejo para pasos importantes, como primer lugar, es asegure que la palabra que usted está escuchando sea la palabra de poder. Asegure que la palabra sea esa palabra de poder. Hoy en día, muchas filosofías, ideas, muchos, muchas conferencias de lo que es motivacionales, muchas predicaciones aparentemente que son aquellas que solo motivan a crear en tu vida dinero, cosas materiales. Estas enseñanzas en ocasiones son las que las personas se acercan y se agolpan con el propósito de poder obtener físicamente algo. Pero el consejo para tomar pasos importantes, número uno, es asegúrese que realmente usted está escuchando la palabra verdadera, la palabra de Dios. Cuando nosotros decimos esto, nosotros vemos que estas personas estaban en este lugar, ¿no? En lo que es eh, el lago de Genezaret, o en otras palabras, el mar de Galilea. Las personas habían escuchado, habían visto, habían seguido lo que en un pasaje anterior a este había sucedido, como lo era el sanar a los enfermos, el echar fuera demonios, pero también Cristo predicaba, y eso iba seguido con aquellos poderes, confirmando así también su naturaleza divina. Las personas escucharon, vieron, la fama se extendió y fue una noticia espectacular para aquellos que no habían presenciado algo semejante en aquel entonces. Pero se acercan a él cuando se encontraron en aquel lugar. Y esto es para oír la palabra de Dios. Cuando usted se acerque y cuando usted busque algo, espiritualmente hablando, no busque que su intención sea solo que lo material crezca en su vida, sino que realmente la palabra que usted está buscando sea la de Dios, sea la que le está permitiendo a usted acercarse a algo tan hermoso, la palabra de Dios. Por eso, el apóstol Pablo dice lo siguiente respecto a Cristo, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y consolación de las escrituras tengamos esperanza. Romanos 15, verso 4. Cuando nosotros leemos las escrituras,
debemos tener la seguridad que es esta la palabra de Dios, que aunque es cierto, físicamente no tenemos a Cristo, físicamente no lo miramos como aquel entonces, físicamente no está realizando esas, esas manifestaciones de poder, pero tenemos la palabra que es poder de Dios. Por eso viene y también nos dice, ¿verdad? Que hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Juan capítulo 21, verso 25. Entonces, es suficiente la evidencia escritural que usted y yo poseemos ahora en día, que es la escritura, la palabra de Dios. Entonces estas personas iban porque tenían a alguien y qué espectacular, qué magnífico, que eran las palabras salidas de la boca de Cristo. Qué enseñanza más poderosa. Se ha puesto a pensar usted a veces después de una de las predicaciones que a lo mejor usted haya escuchado de alguien con gran elocuencia y las capacidades suficientes para convencer a alguien, pero más que eso, supo usar la palabra de Dios. ¡Qué maravilloso! Ahora imagínense a estos hombres, a estas multitudes que estaban teniendo un contacto directo del mensaje de Dios a través de Cristo. ¡Qué maravilloso! Pero ahora usted y yo contamos con algo muy importante y esto es las escrituras, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4, verso 12. De manera que la palabra de Dios tenemos que asegurarla en nuestra vida para tomar pasos importantes. Número 2, el consejo lo vamos a ver en los versos 2 y 3. Por favor, acompáñenme ahí en Lucas 5, 2 y 3. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces, el consejo para pasos importantes número 2 es asegura el buen uso de los recursos. Cristo observó alrededor, estaba caminando por aquel mar, el lago de Genezaret, y observa estas barcas, observa estos hombres que venían de trabajar, que habían ido de noche a buscar el sustento diario. Posiblemente el cansancio, el desvelo, a lo mejor la desilusión que no habían encontrado algo porque los versos posteriores los dicen. Pero a pesar de ello, Cristo observa esto y vea bien tomarlo como un recurso para poder seguir proyectando la palabra misma que él estaba predicando. Y por eso viene y entra, ¿no?, en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. Y básicamente hace que lo aparte de ahí. A lo mejor ellos podían haber dicho, pues mira, ya estamos lavando las redes, hombre, ya queremos ir a descansar, no encontramos nada, pero ok, vamos a hacerlo. Cristo sube acá, lo apartan un poco y predica. Entonces, a veces nosotros vamos a tener a nuestro alrededor momentos, experiencias o cosas tangibles. Y esas cosas que nosotros tenemos pueden ser también de beneficio para poder aplicar algunas de nuestras vidas. A lo mejor usted puede ser un doctor y tiene todos los conocimientos que le pueden permitir en su medio ayudar a otras personas, salvar a otras personas, diagnosticar enfermedades, ayudarles con los tratamientos. Y ese puede ser un excelente recurso para poder entender cómo realmente también hay un médico de médicos, que a lo mejor va a encontrarse en un momento en el que no va a encontrar la solución a alguna enfermedad, como lo estamos viendo hoy con lo de la pandemia.
Pero hay alguien que es mucho mejor y es Dios. Y usted puede decir, tengo estos conocimientos, qué bueno, pero hay alguien que lo tiene mucho más y este es Dios, porque fue perfecto en todo. Y es perfecto. A lo mejor usted es un ingeniero y tiene todas las capacidades para poder desarrollar un plan, de poder desarrollar una buena estrategia para lo que usted está realizando. Pero aún así, esos pueden ser solamente recursos buenos para aplicarlos en su vida. Ponerse a pensar, así como estoy haciendo esto, también Dios puede hacer eso en mi vida. Y mucho mejor. A lo mejor usted es un mecánico automotriz y usted está encontrándole falla a uno de los carros que a lo mejor están con algunas deficiencias. Y se siente feliz cuando el motor arrancó y pudieron hacer andar eso. Entonces usted puede ponerse a pensar, bueno, la vida es como el motor o como el carro, ¿no? Que también va a llegar a su caducidad. Y hay cosas que necesita cambiarse, que necesito cambiar yo en mi vida. Posiblemente usted está estudiando leyes y usted observa de que hay eh, reglas, hay leyes que realmente son para cumplirse, para eso están. Y usted puede ponerse a pensar, bueno, así como las leyes materialmente acá en este mundo son importantes cumplirlas, así también es la ley de Dios, que me permite hacer algo diferente. Entonces, use usted los recursos que están a su alrededor para ver la magnificencia de Dios. Y lo que hace aquí Cristo en este pasaje es ver esta barca, la usa para podernos también dar a nosotros una enseñanza de vida y una enseñanza de nuestra relación espiritual. Porque aunque es cierto que estos hombres venían bajo un cansancio, es lo que usa este medio para podernos proyectar algo diferente. Entonces, lo que hace Cristo es que dentro de la barca predica, proyecta. Entonces, cuando nosotros vemos esto, eh, una barca fue el púlpito de Cristo. Hoy en día, nosotros tenemos que ver cuál es nuestro recurso para a través de ese recurso ser nuestro púlpito y predicar a las personas. Nuestra experiencia, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestras mismas eh, enfermedades pueden ser el mismo púlpito en donde nosotros podemos predicar a las personas. Pero vamos a ver un siguiente consejos para pasos importantes. Número uno era asegura que la palabra de poder esté en tu vida. Número dos, asegura que los recursos sean bien utilizados, aquellos que tú tienes a tu alrededor. Número tres, asegúrate de estar siempre en la barca, nunca fuera de la barca. Y para ello, por favor, vea lo que dice el verso 4 y el verso 5. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Jesús le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, note, mas en tu palabra echaré la red. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Es que realmente los elementos físicos en ocasiones van a ir en contra de nuestra esperanza. Los momentos de angustia, de problema, las supuestas imposibilidades que nuestros ojos pueden observar, eso van a ser los bloques para obtener una esperanza, tener la esperanza y hacer algo por esa esperanza. Pero nosotros observamos aquí dos cosas. Uno es, Cristo le dice, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Qué interesante porque hasta este momento, si usted observa, Cristo venía de estar con la multitud. Segundo, entra a la barca, comienza a predicar. Tercero, no había tenido en ese momento, según el pasaje, el espacio para poder comenzar a platicar con ellos y preguntarles, hey, ¿cómo les fue este día? Veo que no tienen nada, por ejemplo, no tienen peces, pero es Dios también. Y él sabía las cosas que habían sucedido con ellos y que no tenían peces. Por eso el verso 5 dice, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Cristo ya lo sabía,
¿Por qué entonces le dice echa esto? Precisamente quiere mostrar su poder divino, pero también les quiere, aparte de eso, dar la enseñanza y junto con ello, hacer que ellos tengan una reacción que más adelante vamos a ver. Entonces, siempre hay que estar en la barca. Dentro de la barca, Cristo predica. Dentro de la barca, Cristo entonces les permite a ellos observar grandes cosas. Pero también vemos aquí que Pedro dice, en tu palabra echaré la red. Ahora, ¿por qué Pedro dice esto? Si usted observa el capítulo 4, el verso 38, el verso 39, Cristo ya ha sanado a la suegra de él. Entonces, no nos, no nos muestra realmente si él estuvo ahí físicamente o no. Lo que sí sabemos que ese milagro que ocurrió con la suegra de él ya tenía hasta cierto punto un efecto en Pedro. Y que cuando observa que él está predicando allá en el lago de Genezaret y que va directamente donde están ellos y le dice que va a usar bueno, que entra a la barca y le dice, boga mar adentro, entonces Pedro ya tenía expectativas por parte de Cristo. Posiblemente usted ha observado grandes bendiciones que Dios ha dado en la vida de muchas personas. Usted ya tiene expectativas por parte de Dios. Posiblemente usted ha escuchado de los eh, grandes efectos que la palabra de Dios tuvo en el Nuevo Testamento, en el primer siglo con la iglesia de Cristo. Entonces usted tiene expectativas por parte de Dios, por parte de Cristo. El apóstol Pedro, bueno, en este momento pues todavía no era apóstol, pero en ese entonces él tenía expectativas ya. Y por eso él dice más en tu palabra echaré la red. En tu palabra se hicieron muchas cosas, ¿no? En la palabra de Dios se creó el mundo. En la palabra de Dios nosotros vemos que básicamente existió la luna, el sol, las estrellas. Con la palabra de Dios se vino el aliento de vida al ser humano. Entonces, en tu palabra echaré la red. En tu palabra mi trabajo va a funcionar mejor. En tu palabra mis estudios van a funcionar mejor. En tu palabra mi matrimonio va a funcionar mejor. En tu palabra mi relación como hijo hacia padre va a funcionar mejor. En tu palabra el ministerio al cual tú me has llamado va a funcionar mejor. Aquí nosotros observamos a unos hombres que ya venían cansados, desvelados, a unos hombres que ya tenían posiblemente la desilusión de que no iban a tener nada en ese día y que posiblemente el sustento no lo iban a llevar o por algunos días no iban a tener algún ingreso. Pero a pesar de esto, Simón, o en este caso Pedro, como a usted le gusta llamar, tiene la fe suficiente. Nos enseña que mostró una cantidad importante de fe en Cristo. Y que a pesar del cansancio, él dice, en tu nombre lo haré. A pesar de él, del gran conocimiento como pescador que tenía, no vio de menos a Cristo, que Cristo era un carpintero en su oficio, sino que se aseguró seguir las palabras de Cristo, porque tuvo fe. Y se aseguró obviamente estar dentro de la barca para que el milagro se observara. Usted, querido amigo o amiga, también puede observar un milagro importante en su vida. Y eso es la salvación de su alma. Solamente puede ocurrir estando en obediencia a Dios, a Cristo. Y así estar dentro de la barca, nunca fuera. Esta barca es la iglesia de Cristo, el cual pertenecemos a aquellos que hemos sido redimidos, hemos sido lavados con la sangre de Él. Colosenses 1, 13 y 14. Trasladado al reino de su amado Hijo, dice el apóstol Pablo. Esa es la barca, la cual Cristo, le dice el apóstol Pedro en Mateo 16, que establecería mi reino, un reino que jamás sería destruido.
Uno que fue profetizado en Daniel 2:44, en donde no va a ser nunca destruido. ¿Usted quiere estar dentro de la barca? ¿Quiere realmente ser parte de estos grandes hombres que vieron grandes milagros y poderes? Y aunque no le estamos diciendo que va a ver usted físicamente algo así, pero que espiritualmente hay algo mejor todavía. Y esa es la salvación, las bendiciones espirituales, la cual el apóstol Pablo habla en Efesios capítulo 1. El ser llamados hijos de Dios, el ser santos, puros, sin mancha, el obtener el Espíritu Santo, el perdón de pecados, Hechos capítulo 2. Entonces, este, este hombre aquí nos enseña, en tu nombre echaré la red. Tenemos angustia, tenemos problemas, tenemos situaciones. En tu nombre vamos a salir adelante porque tú nos has llevado hasta este punto. Trajo la barca hasta este punto, hacia en medio de la situación, en medio de aquel momento en donde posiblemente bajo la experiencia de un pescador, los peces a esa hora ya del día estaban nadando ya más hondo y no iban a poder alcanzarlos. Pero Cristo le dice, echa redes, yo te lo estoy ordenando. Ten la fe suficiente. Y Pedro la tuvo. Y dice, más en tu nombre la echaré. Entonces, siempre asegúrese siempre estar en la barca, nunca fuera de ella. El siguiente consejo es asegúrese de estar con el que le puede dar más de lo que usted había pensado. Y para ello vea conmigo el verso 6 y el verso 7. Y habiendo hecho, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Entonces, ¿qué hace aquí Cristo? Hace Cristo que vayan mar adentro, hace Cristo que echen las redes y hace Cristo que esté en la barca casi por hundirse. Esto nos enseña de que Cristo tiene las mejores intenciones de proveer en la vida de cada uno cosas maravillosas, cosas más de las que habían pensado. Y sí, materialmente lo puede hacer también, pero la mejor de todas es el espiritual, en donde la riqueza va a ser de tal que usted va a estar tan lleno que va a hacer que busque a otras personas para que vengan a ayudarle. Habían otros que estaban en la misma condición, que no habían encontrado nada, que no sabían cómo hacer porque no les había dado la oportunidad. Pero ellos invitaron a estos para que les ayudaran. ¿Y qué sucede? Las barcas estaban tan llenas que estaban por hundirse. Es que cuando Dios da las cosas, las da a una magnitud inmensa. Cuando Dios da las cosas, hace de que usted se sienta satisfecho, da más. Y sobre todo, lo espiritual. Posiblemente una persona puede estar en gran conflicto interno y no tiene paz. No ha gozado de esa paz. Pero cuando se acerca a Cristo, obedece a Cristo, o a lo mejor un hermano o hermana ha estado separado de los caminos del Señor y regresa de corazón, va a sentir más que paz, gozo, una satisfacción de que realmente está en estos caminos. Entonces, nos enseña aquí que para poder tener consejos para pasos importantes, uno de estos es asegurar estar con el que realmente me da más. Y en este caso es Cristo aquí. Les dio más de lo que ellos ni siquiera habían pensado. El siguiente es, asegure que las reacciones le den resultados firmes. Y para ello, por favor, acompáñenme en los últimos versos. Versículo 8 dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Entonces el consejo último que quiero compartir con ustedes para estos pasos importantes es
asegure que las reacciones le den a usted resultados firmes. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que si usted observa, dice cayó de rodillas ante Jesús. Entonces, necesitamos, una de las reacciones es, necesitamos reconocer quién es Cristo, identificarlo y asegurarnos de que nuestra convicción sea de que Él es el Señor, que Él es aquel que vino a este mundo para poder salvar al ser humano, que es Él que realmente tiene el poder, que Él es que realmente es Dios. Todas estas cosas, la Escritura nos enseña que lo es realmente. Entonces, vemos que Él se arrodilla ante Jesús y dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Uno, reconocer quién es Cristo. Dos, reconocer la condición que yo tengo. Realmente estoy mal. Estoy pecando. Necesito de ti. Pero en este caso le dice, apártate. Eso nos enseña la gran humildad de Pedro. Él sabía muy bien que no tenía él cómo poder verle la cara a Cristo, sabiendo que Cristo era poderoso y era Dios, y sabía cómo era Él. Por eso le dice, apártate, yo no soy digno realmente de que tú estés cerca de mí porque soy un pecador. Pero nos enseña aquí algo muy importante, y esto es el temor también. Otra de las reacciones es el temor. Pero qué bueno es que dice el verso 10, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, note, no temas. Esta palabra temor tiene una idea muy fuerte y es realmente una palabra griega que se usa ahora en día de una forma en la cual usted y yo conocemos como la fobia. Es decir, entonces que tenía un pánico, miedo inmenso, porque realmente vio las cosas que pasaron, pero también identificó que él estaba mal en su alma y que podía, así como fue poderoso para traer peces, hacer que casi se hundiera la barca, también era poderoso como para castigarlo. Pero qué interesante. Dios o Cristo quiere relacionarse bajo el principio del amor acá y no bajo el principio del miedo. De manera que usted, querido amigo o amiga, no busque a Dios por miedo. ¿Qué va a pasar? Nos está castigando Dios con esto de la pandemia. Vamos a morir. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? No busque a Dios por el miedo. Búsquele a Dios por el principio del amor que Él tiene para con la humanidad. Y eso le va a dar entonces resultados firmes. ¿Cuáles fueron? Bueno, aparte del reconocimiento, la decisión. Y la decisión, note conmigo, dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dice acá el verso, dejándolo todo, le siguieron. Entonces, eso es lo importante, la decisión. La decisión que puede tener usted o que puedo tener yo. La decisión, querido amigo o amiga, que usted puede tener. Y esto es seguir. Realmente la palabra que usa aquí es Lucas cuando se refiere a le siguieron. Es la misma palabra técnica que usa en el capítulo 9, verso 23, verso 49, verso 57, verso 59, verso 61. ¿Cuál es la idea? La idea es mostrar la naturaleza de un discípulo realmente, de un seguidor genuino, de corazón. Por eso esta palabra también es usada en Hechos, capítulo 9, verso 2, en el capítulo 19, verso 9. Ahora, estas cosas y otros pasajes más, pero esto nos enseña que cuando realmente mis reacciones son correctas, como el temor, como el reconocer quién es Cristo, como el reconocer que también hay pecado en la vida del ser humano, entonces va a obtener el resultado de decidir, quiero realmente, si tú dices, porque me permites tener esta opción de poder ser un pescador, entonces yo decido ser un discípulo realmente tuyo.
para entonces yo saber disipular a otros. Y por eso viene que esta decisión es muy importante acá, porque nos enseña que hay consejos para pasos importantes. ¿Qué desea usted hacer en su vida? ¿Cuáles son los pasos importantes en su vida? Acercarse a la palabra de Dios, usar bien los recursos, a estar dentro de la barca y ya no fuera, en el caso del hermano o la hermana que ha fallado, o usted, querido amigo o amiga, que no ha tenido la bendición de estar dentro de la barca, lo puede hacer. Ah, pasos como asegurar que yo estoy cerca del que me puede dar todas las cosas, esto es Cristo, este es Cristo. Pasos como mi decisión es seguirte para siempre. Eso es algo que usted lo va a pensar. Consejos para pasos importantes. Asegure la palabra de Dios. Asegure el buen uso de los recursos. Asegure estar en la barca, nunca fuera. Asegure estar con Cristo siempre. Y asegure que los resultados que usted tenga sean muy firmes. Decide seguir a Cristo y Cristo estará siempre contigo. Que Dios bendiga su palabra y que Dios bendiga cada una de sus vidas.